Cuando las fuerzas del zodiaco se alinean alrededor de Sagitario, algo despierta en quienes lo rodean. No es un fenómeno leve ni pasajero, sino una atracción que nace en planos profundos, casi míticos. Sagitario camina bajo la regencia de Júpiter, portando una expansión que no pide permiso y una verdad que no se esconde. Esa combinación convierte su presencia en un fuego que no todos saben mirar sin quemarse. Allí comienza la obsesión. La obsesión con Sagitario no surge por debilidad del otro, sino por contraste. Sagitario encarna lo que muchos anhelan y no se atreven a ser. Libertad sin disculpas, pensamiento amplio, risa franca, desapego del drama inútil y una fe casi salvaje en que la vida siempre puede ser más grande. Frente a eso, quienes viven atados al miedo, al control o a la dependencia emocional sienten que Sagitario es una puerta abierta hacia un mundo que les fue negado o que nunca se atrevieron a cruzar. La obsesión nace del deseo de poseer esa puerta, de retenerla, de apropiarse de su luz para no quedarse en la sombra. Hay también una razón energética. Sagitario no seduce desde la carencia, sino desde la plenitud. No necesita convencer, no persigue, no se arrastra. Y esa autosuficiencia resulta hipnótica. Quien se obsesiona con Sagitario suele sentir que por primera vez alguien no lo necesita, y eso despierta una urgencia interna, ser necesario, ser elegido, ser el centro. El arquero zodiacal, sin proponérselo, se convierte en espejo. En ese espejo, el otro ve sus propias faltas, sus miedos, su dependencia, su hambre emocional. Y en lugar de sanar, intenta aferrarse. Sagitario percibe estas obsesiones mucho antes de que se verbalicen. Su intuición es rápida y certera, aunque a veces elija ignorarla por optimismo o por creer en la buena fe. Al principio, reacciona con paciencia. Ofrece espacio, comprensión, incluso palabras sinceras para calmar la ansiedad del otro. Pero cuando la obsesión se transforma en control, reproche, demanda constante o invasión de su libertad, algo se quiebra. No con escándalo, sino con claridad. La reacción de Sagitario no es dramática, es tajante. No grita, no manipula, no juega juegos emocionales. Simplemente se aparta. Su energía no sabe vivir en jaulas, ni siquiera en jaulas doradas. Cuando siente que alguien quiere poseerlo, limitarlo o definirlo, activa su instinto ancestral de viajero y apunta su flecha hacia otro horizonte. Ese alejamiento puede parecer frío o incomprensible para quien se obsesionó, pero en realidad es un acto de coherencia interna. En muchos casos, Sagitario intenta explicar. Habla de libertad, de confianza, de respeto por el espacio propio. Pero si esas palabras no son escuchadas, deja de insistir. Aprendió, a través de múltiples batallas emocionales, que no todos están preparados para amar sin encadenar. Y no se sacrifica para enseñar lecciones que el otro no quiere aprender. Superar estas experiencias no debilita a Sagitario, lo fortalece. Cada obsesión ajena que atraviesa se convierte en sabiduría. Comprende que su luz no debe atenuarse para tranquilizar inseguridades externas. Aprende a poner límites más tempranos, a confiar en sus corazonadas y a no confundir intensidad con amor. Júpiter le recuerda siempre que el crecimiento implica expansión, no encierro. Sagitario supera siendo fiel a su naturaleza. Se reconecta con el movimiento, con nuevos aprendizajes, con la risa que nace de lo auténtico. Viaja, estudia, crea, sueña en grande otra vez. No guarda rencor, porque el rencor pesa y Sagitario está hecho para volar ligero. Transforma la experiencia en visión y sigue adelante, sabiendo que no todos soportan la fuerza de un espíritu libre. Quienes se obsesionan con Sagitario suelen recordar su ausencia como una pérdida irreparable, porque no perdieron solo a una persona, sino a una posibilidad de ser más. Sagitario, en cambio, continúa su camino con la certeza de que su misión no es quedarse donde lo admiran, sino avanzar donde pueda ser plenamente quien es. Y así, una y otra vez, el arquero del zodiaco enseña sin proponérselo que la verdadera atracción no nace del apego, sino de la libertad encarnada. Más allá de la atracción evidente y de la obsesión que despierta, existe una capa más sutil y profunda en la relación entre Sagitario y quienes quedan atrapados en su órbita. Es una dinámica que se juega en el plano del destino, donde las almas que se cruzan con este signo no lo hacen por azar, sino por necesidad evolutiva. Sagitario actúa como un catalizador kármico, acelera procesos internos en los demás, empujándolos a confrontar verdades que llevaban tiempo evitando. Esa aceleración resulta incómoda,
incluso dolorosa, y muchas veces se confunde con amor intenso, cuando en realidad es un despertar abrupto. La obsesión también nace del misterio que Sagitario nunca termina de revelar. Aunque es honesto y directo, no se expone por completo. Guarda un núcleo interno que pertenece solo a su propio camino espiritual. Esa imposibilidad de poseerlo del todo despierta una búsqueda constante en el otro, una necesidad de descifrarlo, de llegar a un punto final que nunca existe. Sagitario no es un enigma para ser resuelto, es un viaje en constante movimiento. Quien intenta fijarlo en una definición se pierde, y esa pérdida se transforma en fijación. En el plano astral, Sagitario porta la energía del maestro errante. No enseña desde la imposición, sino desde el ejemplo. Vive como predica, y esa coherencia impacta profundamente en quienes viven fragmentados entre lo que desean y lo que se atreven a hacer. La obsesión surge cuando el otro percibe esa coherencia como algo inalcanzable para sí mismo. En lugar de construirla internamente, intenta absorberla desde afuera, como si estar cerca de Sagitario bastara para apropiarse de su fuerza vital. Hay también un choque de ritmos. Sagitario se mueve hacia el futuro, hacia posibilidades amplias, hacia visiones que todavía no existen. Quien se obsesiona suele estar anclado al pasado, a heridas no resueltas, a miedos que buscan seguridad. Ese desfasaje temporal genera tensión. Sagitario inspira, pero no espera. Avanza incluso cuando aún hay quienes intentan retenerlo. Esa diferencia de velocidad hace que el otro sienta que siempre llega tarde, y esa sensación alimenta la ansiedad obsesiva. Cuando Sagitario se enfrenta reiteradamente a este tipo de vínculos, atraviesa un proceso interno de maduración espiritual. Aprende que su misión no es rescatar ni iluminar a quien no está listo para sostener la luz. Comprende que no todo vínculo intenso es un llamado del destino, y que incluso las conexiones más magnéticas pueden ser pruebas para fortalecer su discernimiento. Esta comprensión lo vuelve más selectivo, no desde el juicio, sino desde el respeto por su energía. En su proceso de superación, Sagitario también se enfrenta a su propia sombra. Reconoce que, sin intención, puede despertar dependencias por su entusiasmo, su presencia expansiva y su capacidad de hacer sentir al otro vivo. Aprende a dosificar su fuego, a no prometer eternidades cuando solo existe el presente, y a comunicar límites con mayor firmeza desde el inicio. Este aprendizaje no apaga su esencia, la afina. Desde una perspectiva épica, Sagitario emerge de estas experiencias como un arquero más sabio. Cada obsesión superada es una batalla ganada contra la culpa, el peso emocional y la tentación de quedarse por compasión. Su espíritu se fortalece al elegir la verdad por encima de la comodidad. No se queda donde es idolatrado, sino donde puede crecer. Y esa elección lo convierte en un símbolo de integridad zodiacal. En el nivel más elevado, Sagitario entiende que no todos están destinados a caminar a su lado, pero todos los encuentros tienen un propósito. Algunos llegan para aprender, otros para enseñar, y otros para mostrar lo que no debe repetirse. Esta visión amplia le permite cerrar ciclos sin resentimiento, honrando lo vivido sin cargarlo. Así, transforma la obsesión ajena en combustible para su propio avance. Sagitario continúa su travesía con la certeza de que su camino no es ser comprendido por todos, sino ser fiel a su fuego interno. Y en esa fidelidad reside su poder más grande, inspirar sin quedarse, amar sin encadenarse y avanzar sin mirar atrás, llevando consigo la enseñanza de que la verdadera libertad no se negocia, se encarna. En las capas más profundas del relato astrológico, Sagitario cumple una función que va más allá del vínculo personal, actúa como un agente de ruptura de ciclos colectivos. Su paso por la vida de otros no solo despierta obsesiones individuales, sino que desestabiliza estructuras emocionales heredadas. Allí donde llega, se ponen en crisis modelos antiguos de amor basados en la posesión, el sacrificio unilateral o la fusión sin identidad. Por eso la obsesión hacia Sagitario suele adquirir un tono casi desesperado, no es solo el deseo de retener a alguien, es el intento inconsciente de preservar una forma de vincularse que está destinada a caer. En el plano simbólico, Sagitario representa la flecha que no puede volver al arco una vez lanzada. Quienes se obsesionan con este signo suelen intentar revertir ese movimiento natural, anclarlo al pasado, fijarlo en promesas o recuerdos. Pero la energía sagitariana no funciona en reversa. Vive orientada al sentido, no al apego. Cuando alguien intenta arrastrarlo hacia atrás, hacia explicaciones interminables o culpas emocionales, Sagitario siente una disonancia profunda, como si su alma fuera llamada a traicionarse.
Esa sensación activa un rechazo visceral, no por falta de amor, sino por exceso de coherencia interna. Existe también un componente espiritual poco comprendido. Sagitario vibra en una frecuencia de fe, no necesariamente religiosa, sino existencial. Cree en la vida, en el movimiento, en la expansión constante. Quien se obsesiona suele estar atravesando una crisis de fe personal. Al encontrarse con Sagitario, ve encarnado aquello que perdió: esperanza, sentido, entusiasmo por lo que vendrá. La obsesión se convierte entonces en una forma de sostenerse, de no caer en el vacío propio. Pero Sagitario no fue hecho para ser muleta emocional, fue hecho para señalar caminos. Cuando estas dinámicas se repiten, Sagitario desarrolla una fortaleza silenciosa. Aprende a no sentirse responsable de las emociones ajenas, aunque las comprenda. Descubre que la compasión sin límites puede transformarse en una prisión invisible. Esta comprensión lo lleva a honrar su fuego sin apagarlo por miedo a herir. Se vuelve más consciente de su impacto, pero no renuncia a su naturaleza. Esa es una de sus mayores victorias internas. Astrológicamente, cuando Sagitario supera vínculos obsesivos, integra de forma más madura la energía de Júpiter. Ya no expande solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Encuentra sabiduría en la soledad elegida, claridad en el silencio y dirección en la introspección ocasional. Esto le permite atraer vínculos más alineados, donde la admiración no se convierte en dependencia y la intensidad no exige renuncias esenciales. En el relato épico del zodiaco, Sagitario no es el héroe que se queda a gobernar el reino que liberó. Es el viajero que sigue su ruta una vez cumplida la misión. Deja huellas, no cadenas. Y quienes se obsesionaron con él, tarde o temprano, comprenden que el verdadero regalo no era su permanencia, sino el movimiento que provocó en sus vidas. Algunos lo entienden con gratitud, otros con nostalgia, pero el cambio ya es irreversible. Sagitario avanza sabiendo que su destino no es ser comprendido en el presente, sino recordado como un punto de inflexión. Su fuerza motivadora no reside en prometer seguridad, sino en despertar coraje. Donde otros buscan certeza, él ofrece horizonte. Donde otros piden garantías, él entrega verdad. Y esa verdad, aunque incomode, libera. Así, cada obsesión superada no es un peso más, sino una capa menos. Sagitario se vuelve más liviano, más auténtico, más alineado con su propósito. Camina con la certeza de que no todos pueden acompañarlo, pero todos pueden aprender algo al verlo pasar. Y en ese paso firme, indomable y luminoso, continúa escribiendo su leyenda astral, recordando al universo que la libertad no se explica, se vive. En una dimensión aún más profunda, la obsesión que despierta Sagitario está ligada a su relación con la verdad. Este signo no solo dice lo que piensa, sino que vive alineado con lo que cree, incluso cuando eso lo deja solo. Esa fidelidad interna activa en otros una lucha silenciosa entre lo que son y lo que aparentan ser. La obsesión no se dirige únicamente a Sagitario como individuo, sino a la sensación de autenticidad que irradia. Estar cerca de él es como exponerse a una llama que ilumina zonas internas que habían sido cuidadosamente ocultas. Quien no está preparado para mirarse con honestidad puede intentar apagar esa llama o apropiarse de ella, pero nunca sostenerla. Sagitario no se define por la permanencia, sino por la experiencia. Su energía no se acumula, circula. Por eso, quienes intentan retenerlo suelen sentirse frustrados ante su capacidad de soltar sin resentimiento. Esta capacidad no nace de la frialdad, sino de una comprensión profunda del tiempo cósmico. Sagitario sabe, incluso sin palabras, que todo tiene un ciclo y que aferrarse más allá de ese ciclo genera estancamiento espiritual. Esa sabiduría ancestral, casi chamánica, choca con quienes viven desde el miedo a la pérdida. La obsesión aparece como un último intento de negar lo inevitable. Existe también un elemento de destino truncado en quienes se obsesionan con Sagitario. Al verlo avanzar sin mirar atrás, perciben con dolor sus propias renuncias, los caminos no tomados, las decisiones postergadas. Sagitario encarna la valentía de elegir, aun cuando no hay garantías. Esa valentía, al no poder ser imitada de inmediato, se transforma en fijación. El otro cree que si logra retener a Sagitario, podrá vivir indirectamente aquello que no se atrevió a vivir por sí mismo. En su viaje de superación, Sagitario atraviesa momentos de silencio interior que no suelen ser visibles. Aunque su imagen sea expansiva y luminosa, también conoce la soledad del que avanza primero.
Aprende a sostener la incomprensión sin endurecerse, a no explicar su libertad como si fuera una falta. En ese proceso, desarrolla una fortaleza ética, no negocia su esencia por pertenecer, no se queda por lástima, no promete lo que no puede cumplir. Esa integridad se convierte en su armadura invisible. Desde el plano astral, cada vínculo obsesivo superado refina la puntería de Sagitario. Ya no dispara su flecha hacia cualquier horizonte brillante, sino hacia aquellos que resuenan con su verdad profunda. Aprende a reconocer las señales tempranas de dependencia emocional y a retirarse antes de que el lazo se vuelva una carga. Esta sabiduría no lo vuelve desconfiado, sino más consciente del intercambio energético que implica todo encuentro. En la épica zodiacal, Sagitario representa al mensajero del futuro. Trae noticias de lo que aún no existe, de formas de amar más libres, de identidades menos rígidas, de vidas vividas con sentido. Por eso su paso genera caos en estructuras antiguas. La obsesión es, en muchos casos, la resistencia al cambio. Pero el cambio ya ha sido sembrado. Sagitario no necesita quedarse para que su influencia continúe actuando, su energía persiste como una idea imposible de borrar. A nivel motivador, Sagitario encarna la victoria de la expansión sobre el miedo. Cada vez que se libera de un vínculo que intenta reducirlo, reafirma una verdad universal: nadie está destinado a ser prisión de otro. Su ejemplo silencioso enseña que el amor auténtico no exige renuncias esenciales y que la admiración sana no busca posesión. Esa enseñanza, aunque no siempre agradecida en el momento, se convierte con el tiempo en una brújula para quienes lo conocieron. Sagitario sigue avanzando con la certeza de que su camino no es cómodo, pero sí verdadero. No busca ser comprendido por todos, sino ser fiel a la llamada interna que lo empuja a crecer. Y en ese crecimiento constante, transforma cada obsesión ajena en una confirmación de su poder transformador. No porque domine, sino porque despierta. No porque retenga, sino porque libera. Así, su leyenda astral continúa expandiéndose, recordando que hay espíritus que no nacieron para quedarse, sino para mostrar que siempre existe un horizonte más amplio esperando ser alcanzado. En un plano aún más sutil, la obsesión que rodea a Sagitario también se activa por su relación con el fuego primordial. No es un fuego doméstico ni controlable, sino el fuego del horizonte, el que impulsa a partir, a arriesgar, a confiar en lo desconocido. Ese fuego no busca consumir al otro, sino encender caminos. Sin embargo, quienes se acercan desde el vacío interior confunden inspiración con salvación. Allí nace una tensión silenciosa: Sagitario enciende, pero no se queda a vigilar la llama. Y cuando el otro descubre que debe sostener su propio fuego, aparece la angustia, que muchas veces se disfraza de obsesión. Desde la mitología que atraviesa a este signo, el centauro simboliza la unión entre instinto y conciencia superior. Sagitario no niega su naturaleza salvaje, pero tampoco se queda atrapado en ella. Esa integración provoca fascinación, porque muchos viven escindidos entre lo que desean y lo que creen que deben ser. Al ver a Sagitario habitar ambos mundos sin culpa, se despierta una admiración intensa que fácilmente deriva en dependencia emocional. No se trata solo de amor, sino del anhelo de reconciliar partes internas que el otro aún no logró unir. En el terreno vincular, Sagitario ama desde la risa, el juego y la complicidad mental. Su humor, muchas veces subestimado, es un arma espiritual. Desarma solemnidades falsas, rompe dramas innecesarios y relativiza aquello que otros consideran definitivo. Para ciertas personas, esta liviandad resulta sanadora, para otras, profundamente desestabilizadora. La obsesión surge cuando el otro intenta capturar esa ligereza como si fuera una garantía permanente, sin comprender que nace de un estado interno, no de una promesa externa. Astrológicamente, Sagitario está ligado a la casa de la visión, del sentido y de los grandes relatos. No vive los vínculos como refugios, sino como capítulos de una historia mayor. Quien se obsesiona suele intentar convertirlo en destino final, cuando Sagitario solo se reconoce como caminante. Esa diferencia de propósito genera fricción: uno busca anclaje, el otro expansión. Y cuando la expansión continúa, el anclaje se siente abandonado. En su proceso de superación, Sagitario también aprende a honrar su cansancio. Aunque su energía parezca inagotable, las dinámicas obsesivas lo confrontan con el desgaste que produce ser idealizado. Descubre que ser visto como símbolo, guía o salvador también puede ser una carga. Al tomar conciencia de esto, se permite descansar de las expectativas ajenas y reafirma su derecho a ser humano,
contradictorio y en movimiento. Desde una mirada épica, cada vez que Sagitario se libera de una obsesión ajena, recupera una parte de su energía vital. Es como si soltara armaduras que nunca eligió usar. Esa recuperación lo vuelve más lúcido, más presente, más alineado con su propósito auténtico. Ya no necesita demostrar libertad, simplemente la vive. Y esa naturalidad es, paradójicamente, lo que lo vuelve aún más magnético. En los niveles más elevados de conciencia, Sagitario comprende que no todas las obsesiones son errores, sino señales. Señales de que su energía despierta algo profundo, de que su paso no es neutro, de que su existencia deja huella. Pero también aprende que dejar huella no implica quedarse. Algunas marcas están hechas para impulsar, no para retener. Así, Sagitario continúa avanzando con una fe que no necesita garantías. Su motivación no proviene de ser deseado, sino de sentirse en camino. Cada experiencia lo reafirma en una verdad esencial: la expansión siempre tiene un precio, y ese precio es no pertenecer a todos. Pero en esa aparente soledad, Sagitario encuentra su mayor riqueza, la coherencia entre lo que es, lo que siente y lo que elige. Y mientras sigue su travesía, el eco de su paso permanece en quienes lo cruzaron. No como una herida, sino como un llamado. Un llamado a vivir con más verdad, más coraje y menos miedo al movimiento. Porque Sagitario no llega para quedarse, llega para recordar que la vida, cuando se vive de verdad, siempre empuja hacia adelante. En un nivel todavía más profundo, la obsesión que se teje alrededor de Sagitario también está vinculada a su relación con el tiempo. Este signo no vive en el reloj emocional de los demás. Su percepción temporal es amplia, casi cósmica. Sabe que lo que hoy duele mañana enseña, y que lo que hoy se pierde mañana libera espacio. Esta comprensión lo vuelve inquietante para quienes necesitan certezas inmediatas, respuestas definitivas y promesas cerradas. La obsesión surge cuando el otro intenta forzar a Sagitario a habitar un tiempo que no es el suyo, a congelar procesos que están destinados a transformarse. Sagitario porta una energía profética. No porque prediga hechos concretos, sino porque anticipa estados de conciencia. Muchas veces llega antes de que el otro esté preparado para sostener lo que despierta. Esa llegada anticipada genera fascinación, pero también desorden interno. El otro siente que algo se abrió demasiado rápido, que la vida se expandió más allá de lo que puede contener. En lugar de integrar ese crecimiento, intenta fijarlo en la figura de Sagitario, como si reteniéndolo pudiera detener el vértigo de cambiar. Hay también una dimensión de soledad sagrada en Sagitario que rara vez se menciona. Aunque social, carismático y expansivo, este signo está profundamente acostumbrado a caminar solo en los momentos decisivos. No espera aprobación para avanzar. Esa autonomía radical puede ser interpretada como desapego emocional, cuando en realidad es fidelidad a una brújula interna. Quien se obsesiona suele sentir que nunca logra ocupar el centro de su mundo, y esa imposibilidad despierta una lucha interna por ser imprescindible. Desde el punto de vista astrológico, Sagitario también carga con pruebas relacionadas con Saturno, aunque no sea su regente. Saturno aparece como el límite que intenta contener su expansión. Cada vínculo obsesivo representa una lección saturnina: aprender a decir no, sostener la separación sin culpa, aceptar que crecer implica decepcionar expectativas ajenas. Al integrar estas lecciones, Sagitario madura sin perder fuego, estructura su libertad sin encarcelarla. En su sombra, Sagitario también enfrenta el riesgo de huir demasiado rápido. Algunas obsesiones lo obligan a mirarse y distinguir entre libertad genuina y evasión. No todas las retiradas son actos de sabiduría, algunas son reflejos automáticos del miedo a la profundidad emocional. Cuando Sagitario se atreve a observar esto sin juzgarse, su conciencia se expande aún más. Aprende a quedarse cuando hay respeto y a irse cuando hay posesión, afinando su discernimiento interno. En la narrativa épica del zodiaco, Sagitario no busca dejar herederos emocionales, sino semillas. Su legado no es la dependencia, sino la visión. Quienes se obsesionan con él, con el tiempo, descubren que lo que más duele no es su ausencia, sino la imposibilidad de volver a ser quienes eran antes de conocerlo. Algo se abrió, algo se cuestionó, algo ya no encaja en la vieja forma de vivir. Esa es la verdadera huella sagitariana. Motivacionalmente, Sagitario representa el triunfo de la fidelidad interna sobre el miedo al rechazo. Cada vez que elige seguir su camino, reafirma que la vida no premia la comodidad, sino la coherencia.
No todos celebran esa elección, pero el universo responde ampliando horizontes. Donde se cierra una puerta emocional, se abre un paisaje más vasto de experiencias, aprendizajes y encuentros alineados. Sagitario avanza con la certeza de que no vino a encajar, sino a señalar. Su paso es incómodo para las estructuras rígidas y sanador para las almas dispuestas a crecer. No promete estabilidad, promete sentido. No ofrece pertenencia, ofrece dirección. Y esa dirección, aunque a veces se viva como pérdida, es en realidad una invitación silenciosa a una vida más auténtica. Así, la historia continúa. Sagitario no acumula cadenas, acumula caminos. No colecciona obsesiones, recoge enseñanzas. Y en cada paso reafirma una verdad que atraviesa todo el relato astrológico: hay espíritus cuya misión no es quedarse en el amor de otros, sino enseñar que amar también es saber partir cuando el alma lo pide. En la raíz más invisible de todo este entramado aparece un factor que rara vez se nombra: Sagitario no solo despierta obsesión por lo que es, sino por lo que no promete. En un mundo emocional acostumbrado a contratos implícitos, seguridades pactadas y futuros diseñados desde el miedo, Sagitario encarna la herejía de no garantizar nada más que honestidad. Esa ausencia de promesa genera vértigo. Para algunas almas, ese vértigo se transforma en deseo compulsivo de fijar, definir y asegurar. La obsesión no nace del exceso de amor, sino del terror a lo incierto que Sagitario representa con naturalidad. Hay una dimensión energética en la que Sagitario actúa como un portal. Su presencia marca un antes y un después. No porque dramatice, sino porque desarma narrativas internas. Quien lo encuentra suele experimentar una expansión repentina de conciencia, nuevas ideas, nuevas posibilidades, una sensación de que la vida podría ser más grande de lo que parecía. Esa expansión no siempre es cómoda. Cuando el otro no puede sostenerla por sí mismo, intenta mantener abierto el portal aferrándose a Sagitario, sin comprender que el acceso no depende de la persona, sino del coraje interno de atravesarlo. Sagitario no construye vínculos desde la necesidad de ser elegido, y esa postura altera profundamente las dinámicas tradicionales de poder emocional. No compite, no reclama, no se victimiza. Esa neutralidad activa genera una inversión de roles. Quien se obsesiona siente que debe esforzarse, demostrar, insistir. En esa insistencia se va perdiendo a sí mismo, mientras Sagitario permanece intacto. Esta asimetría no es intencional, pero sí reveladora. Expone desequilibrios internos que ya existían antes del encuentro. Desde una lectura astrológica más elevada, Sagitario porta la energía del Dharma, del camino correcto para el alma, incluso cuando ese camino no es agradable para el ego. Por eso muchas obsesiones hacia este signo tienen un tinte trágico. El ego del otro quiere poseer lo que el alma reconoce como verdad, pero no está preparada para encarnar. Sagitario no puede ceder su rumbo para calmar ese conflicto sin traicionarse, y esa negativa silenciosa es lo que vuelve tan intensa la fijación ajena. En su recorrido vital, Sagitario también aprende a convivir con la incomprensión. No todo el mundo entiende que la libertad no es rechazo, que el movimiento no es desinterés, que la honestidad no es crueldad. Esta incomprensión podría endurecerlo, pero cuando está alineado con su evolución, elige otro camino: la claridad sin violencia. Se va sin castigar, se distancia sin humillar, corta lazos sin destruir. Esa forma de partir deja una marca profunda, porque no ofrece un enemigo al que culpar, solo un espejo donde mirar. En términos épicos, Sagitario es el héroe que rechaza el trono. No porque no pueda ocuparlo, sino porque sabe que quedarse lo convertiría en algo que no es. Su grandeza no está en gobernar emociones ajenas, sino en mantenerse fiel a su misión errante. Cada obsesión superada reafirma esta identidad. No se endurece, no se cierra, no se vuelve cínico. Simplemente afina su oído interior y continúa. Existe también una enseñanza silenciosa que Sagitario deja en quienes se obsesionan con él, aunque no siempre sea reconocida de inmediato. Enseña que el amor no puede reemplazar el sentido de vida, que ninguna persona puede llenar el vacío de propósito ajeno. Enseña que admirar no es depender y que inspirarse no es poseer. Estas lecciones suelen doler, pero con el tiempo se transforman en puntos de inflexión vitales. Motivacionalmente, Sagitario encarna la victoria de la visión sobre el miedo al abandono. Cada vez que elige avanzar, demuestra que perder vínculos que intentan limitar no es fracaso, sino alineación. Su fuerza no proviene de ser retenido, sino de seguir respondiendo al llamado interno que lo empuja a crecer, explorar y expandirse.
Esa fidelidad al propio fuego es lo que mantiene viva su esencia, incluso después de atravesar dinámicas densas. Y así, Sagitario sigue su camino, no como quien huye, sino como quien honra. Honra lo vivido sin quedarse atrapado en ello. Honra a quienes lo amaron sin permitir que ese amor se convierta en jaula. Honra su verdad incluso cuando no es comprendida. En ese andar constante, deja claro que hay espíritus cuya misión no es sostener obsesiones, sino enseñar, con su sola existencia, que la vida se expande cuando se vive desde la autenticidad y no desde el miedo a perder. En el trasfondo más arquetípico, Sagitario carga con la energía del exiliado voluntario. No pertenece del todo a ningún lugar porque su alma reconoce demasiados mundos. Esa cualidad provoca una herida silenciosa en quienes se obsesionan con él, la sensación de no ser suficientes para que alguien se quede. No porque falte amor, sino porque Sagitario responde a una llamada más amplia que cualquier vínculo individual. Esta realidad despierta comparaciones internas, inseguridades dormidas y una lucha por ocupar un lugar que nunca fue un trono, sino un cruce de caminos. La obsesión también se alimenta de la imposibilidad de dominar el relato. Sagitario no permite que su historia sea escrita por otros. No se define por etiquetas emocionales ni acepta versiones distorsionadas de sí mismo para encajar. Cuando alguien intenta narrarlo desde la herida, desde el reclamo o desde la idealización, Sagitario se retira del relato. Ese retiro deja un vacío narrativo que el otro intenta llenar con pensamientos recurrentes, recuerdos reiterados y una necesidad constante de explicación. La obsesión aparece allí donde no hay cierre simbólico. Existe además una relación profunda entre Sagitario y la verdad incómoda. Este signo no embellece lo que ya cumplió su ciclo. No prolonga lo que perdió sentido solo para evitar el dolor. Esa capacidad de nombrar finales con dignidad confronta a quienes viven evitando cierres. La obsesión surge como resistencia al fin, como intento de reescribir lo que Sagitario ya comprendió internamente. Pero la flecha ya fue lanzada, y el intento de detenerla solo genera más tensión. En el plano energético, Sagitario no se fusiona, se enlaza. Mantiene su centro incluso en la cercanía. Para algunas personas, esta forma de vincularse resulta profundamente desconcertante, porque están acostumbradas a perderse en el otro como prueba de amor. Al no encontrar esa disolución, interpretan la autonomía de Sagitario como distancia emocional. Esa lectura errónea alimenta la obsesión, que no es otra cosa que el deseo de romper esa integridad para sentir control. Sagitario también despierta obsesión porque no se deja definir por el pasado. No arrastra culpas como identidad ni utiliza errores como anclas. Aprende, integra y continúa. Para quienes viven atrapados en historias no resueltas, esta liviandad resulta casi ofensiva. Ver a alguien avanzar sin castigo interno activa una mezcla de admiración y resentimiento. La obsesión nace del deseo inconsciente de que Sagitario pague un precio por irse libre, como si la libertad necesitara expiación. En su camino de superación, Sagitario refina su relación con el desapego. Comprende que soltar no significa negar lo vivido, sino honrarlo sin cargarlo. Esta comprensión le permite atravesar pérdidas sin endurecerse, despedidas sin cinismo y finales sin rencor. No se vuelve indiferente, se vuelve lúcido. Esa lucidez es una de sus mayores conquistas espirituales. Desde una perspectiva épica, Sagitario representa al portador del fuego que no se apaga al compartirlo. No pierde poder al irse, no se debilita al dejar atrás. Al contrario, cada paso reafirma su alineación con el propósito mayor de expansión. No necesita que todos lo entiendan, porque su brújula no apunta al reconocimiento, sino al sentido. Hay también un aspecto silencioso en todo esto: Sagitario no vuelve a los lugares donde tuvo que reducirse. Puede recordar con cariño, pero no regresa a lo que exigió traicionarse. Esa decisión, firme y sin dramatismo, es lo que convierte su ausencia en algo tan persistente en la mente de quienes se obsesionaron. No hay segundas oportunidades para repetir viejos patrones, y esa irrevocabilidad deja una marca profunda. Motivacionalmente, Sagitario encarna la valentía de elegir el propio camino incluso cuando implica caminar solo por un tiempo. Enseña que no toda pérdida es fracaso y que no toda permanencia es amor. Su ejemplo muestra que la expansión interior requiere coraje, honestidad y una fe inquebrantable en que la vida responde cuando se actúa desde la verdad. Sagitario sigue avanzando, no para escapar, sino para responder a lo que arde dentro. No colecciona devociones ni se alimenta de la obsesión ajena.
La transforma en aprendizaje y continúa. Y en ese avanzar constante, deja una enseñanza final que atraviesa todo el relato. Nadie puede retener a quien nació para expandirse, pero todos pueden decidir expandirse también al atreverse a soltar. En una capa aún más profunda del arquetipo sagitariano aparece la relación con el vacío. Sagitario no teme al espacio abierto, al silencio posterior a una despedida ni a la ausencia de certezas. Allí donde otros sienten caída, él siente posibilidad. Esta diferencia esencial explica por qué la obsesión se intensifica cuando Sagitario se retira sin escándalo. No deja caos, deja vacío. Y el vacío es insoportable para quien nunca aprendió a habitarse sin apoyos externos. La mente del otro intenta llenar ese espacio repitiendo escenas, palabras y promesas que nunca fueron pactadas, mientras Sagitario ya está avanzando hacia lo que sigue. Existe también una vibración solar en Sagitario que rara vez se nombra, su capacidad de iluminar sin quedarse. No gira alrededor de nadie, irradia desde su centro. Esa irradiación despierta vida, entusiasmo y visión en quienes lo rodean, pero no crea dependencia consciente. La dependencia aparece cuando esa luz se retira y el otro descubre que no sabe sostener su propio brillo. La obsesión no es por Sagitario en sí, sino por el estado interno que se activó al estar cerca de él. En el plano emocional, Sagitario no se vincula desde la herida, sino desde la elección. Puede amar intensamente, pero no ama para reparar vacíos ni para ser salvado. Esta postura rompe pactos inconscientes muy arraigados, donde el amor se confunde con sacrificio o renuncia. Cuando Sagitario no acepta esos términos, el otro puede sentir rechazo, aunque nunca haya habido promesa de fusión. La obsesión se convierte entonces en un intento desesperado de reescribir las reglas del vínculo. Sagitario también despierta obsesión porque no se explica en exceso. No justifica cada decisión ni negocia su intuición. Sabe cuando algo terminó incluso antes de que se manifieste externamente. Esa certeza silenciosa desarma a quienes necesitan entenderlo todo para sentirse seguros. La mente del otro se queda atrapada intentando descifrar qué faltó, qué podría haberse hecho distinto, qué palabra habría cambiado el rumbo. Pero no hubo error, hubo alineación interna. Y esa verdad resulta difícil de aceptar. Desde una mirada astrológica más elevada, Sagitario es portador de la energía del viajero del alma. No se mueve solo en el plano físico o emocional, sino también en el espiritual. Cada encuentro es una estación, no un destino final. Quien se obsesiona suele confundir estación con hogar. Sagitario nunca prometió quedarse, solo compartir el tramo. Cuando continúa su viaje, deja atrás no ruinas, sino puertas abiertas que el otro deberá decidir si cruza solo. En su proceso de maduración, Sagitario aprende a no suavizar su verdad para ser aceptado. Comprende que la claridad temprana evita heridas más profundas, aunque no siempre sea bien recibida. Aprende también que no todos los que lo admiran están preparados para caminar a su lado, y que eso no es un juicio, sino una diferencia de momento evolutivo. Esta comprensión lo vuelve más sereno, menos reactivo y más fiel a su ritmo interno. En la épica zodiacal, Sagitario es el portador del mapa, no el lugar al que se llega. Su función no es ser refugio, sino orientación. Por eso su paso deja marcas tan intensas. No porque se aferre, sino porque despierta dirección. Quienes se obsesionan con él suelen hacerlo porque, tras su partida, ya no pueden fingir que no saben hacia dónde deberían ir. Motivacionalmente, Sagitario representa la victoria del sentido sobre la necesidad de aprobación. Cada vez que elige avanzar, demuestra que la vida no se expande complaciendo expectativas ajenas, sino respondiendo a la verdad interior. Su ejemplo no es cómodo, pero es profundamente liberador. Enseña que no toda conexión está destinada a durar, pero todas pueden transformar. Sagitario continúa su travesía con una fe que no necesita testigos. No busca ser recordado, pero lo es. No busca dejar huella, pero la deja. No busca obsesiones, pero las despierta al mostrar que existe otra forma de vivir, amar y partir. Y en ese andar constante, confirma una verdad que atraviesa todo su mito: hay almas que no nacieron para ser retenidas, sino para recordar que la vida, cuando se vive con autenticidad, siempre empuja hacia un horizonte más amplio.